Hola a todos y bienvenidos al apartado 3 de la unidad 3, en el cual estamos viendo el feudalismo. En vídeos anteriores estuvimos viendo la invasión que se produce en el año 1000 en el continente europeo. Estas invasiones fueron llevadas a cabo por pueblos como, por ejemplo, los vikingos, los sarracenos, que atacaban la costa levantina, y los magiares, que provienen del centro del continente europeo. Bueno, pues en este contexto de inseguridad, en este contexto de violencia, se inicia lo que se conoce como el feudalismo. ¿Cómo se inicia? Bueno, pues ante esa situación de violencia, como os decía, producida por esas segundas invasiones, se genera, y ante la debilidad de los reyes para poder defender a sus súbditos de estos ataques, los campesinos empiezan a buscar alternativas. En este caso, buscan la protección de los nobles ante esos ataques. Los nobles disponían de castillos donde poder refugiarse en caso de ataque, y además también los nobles también disponían de ejércitos, de unidades militares armadas que podían defenderlos en un momento determinado. Sin embargo, esta protección que iban a recibir los campesinos no iba a ser gratis, ¿de acuerdo? Los nobles empezarían a exigir trabajo y el sometimiento a su autoridad. Es decir, a cambio de su protección, los siervos, en este caso los campesinos, tenían que trabajar en sus tierras y someterse a su autoridad. ¿Vale? Es en este momento cuando se convierten estos campesinos, se convierten en siervos. Em, esta, esta relación, esta unión que se produce entre los siervos y los nobles, además de entre los campesinos y un noble, también puede desarrollarse entre un noble y un rey, o un noble y otro noble, ¿vale? Esta relación, eh, esta unión de esas dos personas se conoce con el nombre de vasallaje. ¿Vale? Estaban ligados por lo que se conoce como un pacto de vasallaje. Y como os decía, se puede realizar entre un campesino y un noble y un rey, o un noble y otro noble. ¿Vale? Al final es un tipo de relación, es un tipo de acuerdo al cual llegan las dos partes. En este caso yo os presento una situación en la cual un noble presta un homenaje y que también se puede convertir en vasallo. Imaginaos que un noble, como el de esta imagen, se somete a la autoridad de un rey que veis aquí sentado. Este noble presta fidelidad a este rey y le promete ayuda militar en caso de ser necesario. Y también, en el momento que el rey lo considerase oportuno, le podía pedir consejo en temas de gobierno. ¿De acuerdo? El monarca, por lo tanto, también se comprometía a concederle a este noble un feudo, es decir, una serie de tierras, con el objetivo de que estas tierras fuesen gobernadas y que fuesen explotadas económicamente. De esta manera, el noble se convertía en una autoridad en ese feudo, tenía el poder de juzgar, el poder de someter a su autoridad a las personas que vivían en ese territorio. Como os decía, esta relación se puede desarrollar entre diferentes grupos sociales. Los nobles podían tener a otros nobles como vasallos, normalmente a vasallos, a nobles de una categoría inferior, y básicamente esto va a crear una serie de lazos personales entre esos diferentes grupos sociales. Esta situación generaría luchas entre muchos nobles y muchos reyes. Debido a esta situación de debilidad, los nobles ven la oportunidad de poder aumentar su poder e incluso de poder llegar a controlar el trono de un país. Por lo tanto, en este momento va a haber, en este momento de debilidad de los monarcas, se va a producir diferentes luchas por el poder entre nobles y reyes. Bien, visto esto, vamos a hablar del feudo. ¿Qué es el feudo? Bueno, el feudo son una serie de tierras y que se dividen en dos tipos. Estas tierras eran concedidas normalmente por un monarca a un noble, y el noble las administraba según él conviniera, ¿de acuerdo? Habían dos tipos, dos partes dentro de este feudo. Por un lado estaba la reserva señorial, que la tenemos aquí, en la cual pues solían haber, son las tierras, digamos, reservadas para el señor, para el noble. En esta reserva señorial se encontraba el castillo,
se encontraba la reserva, de alguna manera, ese territorio dedicado al cultivo, en el cual tenían que trabajar los campesinos. Ya hemos visto que gracias a la protección que concedían los nobles, los campesinos se comprometían a servirle, en este caso, trabajando sus tierras personales, ¿vale? Estas tierras pertenecían directamente al señor y todo lo que se obtenía de estas tierras, que normalmente solían ser las más fértiles, eran para el señor. También dentro de la reserva señorial hay que incluir los bosques y las tierras comunales, que en este caso pertenecían al monarca y que en caso de que un campesino quisiera ir a cazar o a por leña en este bosque, tenía que pedirle permiso al señor. Eh, por otro lado, ya hemos visto la reserva señorial, que son todos estos territorios, el castillo, las tierras de cultivo y las tierras comunales. Por otro lado, tenemos los mansos. Los mansos son las tierras que eran porciones de tierra que el señor concedía a esos campesinos para que ellos pudieran vivir, es decir, para su sustento. Eh, gracia- eh, ya que el señor les daba este tipo de tierras, los campesinos se comprometían a darle parte de la cosecha que obtenían en estos mansos, o por ejemplo también se podían comprometer a darle dinero, productos, tejidos, animales, o también se podían comprometer a dar una serie de servicios personales como trabajar de manera gratuita en las tierras de la reserva señorial, ¿vale? Es decir, que la concesión de estas tierras por parte del noble tampoco era gratis. Si tú querías trabajar en esta zona, en estas tierras que pertenecía al feudo, tenías que llegar a un acuerdo con el señor feudal, o bien trabajando en esta reserva señorial, o bien realizando servicios domésticos dentro del castillo, ¿vale? En estos mansos también podemos ver cómo, por ejemplo, se ubicaban esas aldeas, es decir, los lugares donde vivían esos campesinos. Y muy cerca de ellas estaban estos mansos, ¿vale? Esas tierras de cultivo cedidas por el señor a los campesinos. Los nobles, por lo tanto, vamos a ver que tienen una cosa que se conoce como el derecho de jurisdicción, es decir, tenían un gran poder jurisdiccional sobre el feudo. Esto quiere decir que los nobles podían impartir justicia, podían cobrar impuestos a los campesinos y, por ejemplo, si un campesino necesitaba utilizar alguna infraestructura determinada, como por ejemplo el uso del molino para moler el grano o la prensa para moler, para, digamos, para prensar productos como los olivos para obtener aceite o las uvas para obtener el vino, pues, y así también como el horno para cocinar el pan, tenían que pagarle un dinero a los nobles, ¿de acuerdo? Todo el uso de esas infraestructuras tenía que ser bajo el pago, el previo pago hacia ese noble, ¿vale? Y bueno, pues estos campesinos, como ya os decía, estaban sometidos a la justicia y a los impuestos que el señor estableciera. Asimismo, un noble también tenía el derecho de imponer una serie de impuestos a aquellos comerciantes que atravesaban su territorio, atravesaban el feudo. Aquellos comerciantes que atravesaran el feudo tenían que pagar un peaje, es decir, tenían que pagar un impuesto simplemente por el hecho de circular por las tierras de ese noble. Otro de los impuestos más llamativos es el pontazgo. El pontazgo, como hemos visto en la imagen anterior, en muchos feudos habían canalizaciones, habían ríos y por lo tanto se requería la construcción de un puente. Todo aquel comerciante que quería cruzar ese puente tenía que pagarle también al noble, en este caso, ¿vale? Bueno, esta ha sido la explicación del apartado 3. Nos vemos en el próximo vídeo en el cual hablaremos sobre la nobleza. Un saludo.